Nos metemos ya en el segmento del profe. ¿Qué nos trajiste hoy, profe? Me prometió algo que me podía gustar el profe, así que Es lo voy a verdad. escuchar atentamente. Pará. Hoy puede No llegar quiero a que gustarte. arranques sin ponerte el... A ver. La última vez que Enzo vino diciendo que algo no le gustaba, te terminó llevándose la bolsa de pochoclos a casa. Es lo único que voy a decir. Es verdad. ¿Querés que te haga un té, Tiene profe? razón. ¿Querés que te haga un té, profe? Un tecito de los que tomás vos, eso. Sí. Un tecito de esos. El té verde. Sí. Prosiga. Bien. ¿Qué íbamos a hablar? A ver, no sé, sigo sin la presentación, no, horrible. Pero bueno, El separador. ya está el No, separador. ¿Dónde no. está el separador? Siguen pidiendo el separador. Te vamos a separar. Bien. Sí. Bueno, me calmo, me Separar, calmo. pero del programa. Bien, traje algo que me regaló mi viejo para mi cumpleaños que se acerca ahora el sábado, así que espero muchos saludos. 26. 26. Pero, ¿sabes qué? Hoy estoy tranquilo. Hoy es mi ¿Invitaste al último equipo? programa. Hoy es mi Sí. último programa como el más viejo. ¿Ah? En edad, por lo menos. En edad. Después en actitud... Bueno, está bien, ya- hay cosas que no puedo cambiar. En la música es para preocuparse llegar a los 27. Ustedes. No ¿qué tengo piensan de contacto eso? con la música. ¿No? Es preocupante, pero por eso no me Claro. acerco. No sé tocar ningún instrumento. Bien, mi viejo me regaló un cómic que él siempre me recomendó. Me dijo, che, pero pegale una leída. Yo la verdad soy medio vago con el cómic nacional. Y bueno, es Evaristo. Pendejos y payos. Mirá. Acá Muy está. bueno. Juli, si lo querés traer en cámara. Evaristo. El Integral me regaló. Es un cómic que salía acá en la revista Fierro. Bueno, le quiero dar muchas gracias a mi viejo, obviamente, por el cómic. Lo terminé de leer ayer y la verdad es que me sorprendió. Fue una lectura bastante amena. Escrito por Carlos Zampayo y dibujado por Solano Qué López. lindo en blanco y negro. Que, bien recordamos, Solano López es, creo que, más conocido por El Eternauta, junto a Oesterheld, que, bueno, es como el cómic insignia nacional. Sí. Perdón, el Eternauta que se va a hacer serie. Sí, para vienen... Netflix. Sí. Le tengo miedo, Yo también. pero bueno. Bueno, acá nos encontramos con una figura que es, si bien del mundo real, era un policía, Evaristo Meneses, quien estaba a cargo de la división de hurtos en la Policía Federal. Este comisario era reconocido en su momento, en los años 50, ubiquémonos en la Argentina de esa época, que se nos cuenta hoy en día que es la época dorada de los ladrones. Es donde empezaron estas bandas organizadas a hacer golpes a los bancos, donde eran robos millonarios. Bastante noir. Claro, bastante noir. Entonces deciden tomar la figura de Meneses, que es quien se antepuso en ese momento frente a la prensa como el opositor a todas estas bandas tan famosas, porque si no las únicas noticias que tenían eran de robos y nada más. Surge esta figura policial en representación de que se estaba haciendo algo en contra de los robos. A todo esto era una figura bastante polémica y que tenía bastantes historias que resultaron interesantes para Zampayo cuando le encomiendan desde la revista Fierro hacer un cómic que sea una onda de este estilo policial noir. ¿Qué pasa? La mayoría de los cómics de este estilo suelen tener como personaje principal a un detective privado que está fuera de la ley. Y en este caso lo interesante es que Evaristo trabaja como policía todo el tiempo, incluso lo llevan en patrullero, está todo el tiempo yendo y volviendo de la comisaría, pero se mueve un poco entre los grises, estando dentro de la ley y terminando obviamente recibiendo alguna que otra sanción, ¿no?, por este tipo de actos. Algunos de ellos, para mencionar, es que en uno de los casos, que bueno, este sí se basa en una historia real, que es muy interesante y está muy copada, hay un robo a un banco. Sí. Se enfrenta al tipo que estaba haciendo el atraco, ¿no? El tipo al que le decían el Pantera le dice, ¿sabe qué pasa, jefe? El Pantera. Bueno. ¿Por qué? Tenía un apodo que venía de... era boxeador. Se había enfrentado, porque Meneses era boxeador antes, se habían enfrentado en el ring, habían empatado, había ganado uno una pelea, el otro la otra, y bueno, estaba como el desempate. ¿Qué pasa? Los dos dejaron el boxeo, uno se dedica a ser policía, el otro a ser delincuente. Coincidencias. Le dice, ¿sabe qué pasa, jefe? Usted, cualquiera con pistola y macana es capo, le dijo. Eso. Entonces ordenó que lo liberaran, obviamente tuvo una sanción por esto, y al otro día lo fue a buscar a la casa,
sin la placa, sin la pistola, se cagaron a trompadas y Meneses vuelve con el tipo agarrado del cuello y lo tira en el calabozo y dice, ahí tenés el desempate. Una figura, bueno, esto lo vemos un poco en el cómic reflejado. Y algo que me pasó que fue muy interesante es que, como no suelo leer tantos cómics argentinos, me sentí relacionado con la cultura que muestran. Claro. Es como que está muy Sí, bueno porque es nuestro día a sentirse día. parte, Sí. que este cómic, al ser también en la revista Fierro, cada número es un serial, lo podés leer sin orden específico y se resuelve rápido el conflicto. Es como que no es tan pesado como resulta a veces abordar El Eternauta, que si bien es la obra más reconocida de nuestro país, resulta un tanto difícil entrar si sos un lector nuevo de cómic. Sí. En cambio, esto es como que está bueno para pasar el tiempo. Lo que tiene de bueno todos los productos nacionales es eso, la relación con la cultura, en películas, Claro, en sí, sí. videojuegos también. Totalmente, es como que encontrás algo que decís, mirá, tal cosa, es como que sentís Te hace acordar a vos. Sí, tal Te cual. relacionás. Y bueno, algo que también está muy bueno en el cómic y vale la pena destacar es que nos muestra la Argentina de esa época. Y también nos muestra un poco en las cosas en las que hemos avanzado y las cosas en las que No. seguimos igual y en algunas en las que estamos peor. Complicado. Sí, está, bueno, obviamente la figura de Meneses, situémonos no, porque es como yo siempre digo, hay que verlo con los ojos de la época, no hay que negar el pasado, que era de cierta forma, y por eso hay que mostrarlo como era. No hay que decir, eso está bien, sino era así en esa época. Es una figura un tanto machista, trata mucho con la prostitución. Este cómic es un cómic para adultos, vale aclarar. Habla mucho sobre la prostitución, denigran a algunas personas en cierto aspecto, pero todo obviamente encasillado dentro de lo que sucedía en esa época, que era habitual. Sí, el No, contexto. y también es un policía corrupto. Por lo tanto, tampoco hay que. No es corrupto. Si trae a un chabón sin placa cagando la piña. No, corrupto. ahí va. No es corrupto en el sentido de que el tipo tenía pedido de captura, todo, obra fuera de la ley, pero no se mete en cuestiones corruptas. Es más, incluso el cómic trata de reflejar la figura heroica, si se quiere, con la visión de ese momento, porque, por ejemplo, en esa época, para que alguien terminara hablando, se lo torturaba, y él decía, en mi comisaría no se tortura a nadie, y les pega cachetazo a los poli que estaban torturando a los pibes. En un momento agarran a dos nenes y le dice, no, en la comisaría no, porque son asuntos de menores. O sea, empieza a delimitar estas cuestiones que quizá en ese momento se obraban mal, y él trata cómo de enmendar esto. Hay una historia muy interesante que, bueno, cuando Carlos Zampayo se presenta con Meneses, que murió en 1992, se presenta con él para decirle, bueno, que estaban trabajando en el cómic Evaristo. Dicen que era un tipo duro. En ese momento él ya trabajaba como investigador privado. Dicen que era un tipo duro, bosco, como que no se relacionaba con la gente. Sí. Y cuando le caen con el cómic dicen que empezó a sonreír como si fuese un chico, porque se veía reflejado en estas historias, que si bien tomaban el físico de él y alguna que otra historia, obviamente eran más ficcionales. Claro, claro. Así que nada, me gustó muchísimo. Además, esta edición... la edición es espectacular. Está muy buena, es integral. Y trae al final un código QR que te lleva a un documental de la vida de Evaristo y sobre cómo es que se hizo el cómic. Que está muy bueno. Después lo voy a colgar en el Instagram del segmento del profe. Sí. Vamos a subir también en las redes de Spin-Off. Sí, está muy bueno, dura 1 hora y está muy bien hecho, te cuenta cómo fue que se hizo la historia y la verdad es que me reenganché viéndolo. No tenía pensado verme 1 hora de documental, pero estuvo interesante. El señor Enzo Velázquez, compra lo que trajo el... Sí, le iba a consultar 2 preguntas en una. Sí. ¿Esta es la única edición es un único tomo de esto? Es un único tomo porque fueron 16 números que se largaron en la revista Fierro entre el año 83 y el 87. Sí. Es todo lo que se hizo de la obra de Meneses, de Evaristo, no hay más que se puede conseguir, ¿no? Uno sí, busca y se puede conseguir. Sí, hoy en día, bueno, esta edición es del año 2021. Así que es el momento perfecto para comprarlo. Sí. Algo que pasa en el cómic nacional, que hay que decirlo, es que pasan ciertos años y si no se vende acá, no lo vuelven a editar y es muy difícil de conseguir. La edición anterior que estaba esta era de editorial Norma y era del año 93, 94. Sí, más o menos. Y no había otra. Es muy difícil de conseguir. Es más, en el momento en el que mi viejo me dijo este cómic, lo busqué y no se conseguía.
Él lo consiguió ahora, obviamente, porque salió hace muy poco Tuvo la esta reedición. edición nueva. Así que nada, está para aprovechar. Es una historia súper interesante. Y nada, para conocer un poco más de lo que se hace en materia cómic acá en nuestro país. Así que si sos un lector que quiere empezar a leer algo y le interesa, ¿no?, nuestra cultura, es un cómic muy bueno para empezar a leer cómic nacional. Y si sos alguien que está por ahí interesado más en la materia de superhéroes y ese tipo de cosas, está bueno para cortar un poco y leer Sí. algo diferente. Sí, Además, aparte también que con cuenta- el género noir, detectivesco Claro. y demás, está Bastante piola. interesante. y que cuenta con los dibujos magistrales de Solano López, Sí. que trabaja la línea del punto de una forma espectacular. Espectacular también es lo que trajiste hoy, profe. Impecable, impecable. Como siempre, Gracias. como Como siempre, como